Bienvenido a Master Trader. Muchas gracias, amigo. Adiós. Ahora sí, traders, comenzamos. Bien, pues bueno, esta semana, estuvimos hablando acerca del de los tiempos de las velas, perdón, de cómo se desarrollan las velas. El día de ayer hablábamos algo similar de que estábamos viendo algunas zonas con choques de máximos, cómo se desarrollan también las velas en choques de máximos, pero en esta ocasión vamos a entrar a un tema un poquito distinto a lo que hemos venido viendo estas últimas semanas, ¿vale? Y yo sé que muchos de ustedes pues están acostumbrados a operar, puntos de cambio, que ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, ¿okay? Puntos de cambio es todo aquello que nosotros vamos a operar en contra del último movimiento, por ejemplo, ¿ok? Como si ahorita una persona que vio esta vela alcista, cada que tú entres en una operación de punto de cambio, vas a entrar en contra de la última vela, ¿vale? Pero en esta ocasión vamos a hablar un poquito de continuidades, ¿vale? Y muy probablemente las sesiones que sigan, yo creo que, bueno, en dado caso que tengamos sesión mañana o para el resto de esta semana, pues vayan a hacer un poquito sobre este tema, ¿vale? Al menos unas 2 sesiones para aclarar todo el tema de continuidades. Ahora bien, ¿ok? Cabe mencionar que como cualquier tipo de estrategia, ¿okay? Nosotros vamos a tener siempre una manera más correcta, ¿okay? De operarla, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Muy sencillo, es como cuando te digo, ¿sabes qué? Tú vas a operar velas de rechazo, ¿ok? Pues ¿dónde vas a operar velas de rechazo? Velas de rechazo va a ser para un mercado que tenga velas de indecisión, ¿ok? Choque de máximos para un mercado lateral con volumen, ¿vale? Pero en el tema de continuidades, ¿ok? Puede ser un poquito más extenso, ya que nosotros tenemos una gama extendida de opciones, ¿ok? De opciones para operar, ¿vale? Y en muchas ocasiones las operaciones que son en continuidades llegan a ser las operaciones de pronto más sencillas, ¿ok? Porque te lo he comentado, ¿ok? Y esa es una parte de la introducción de ¿cómo se llama? De continuidades, ¿ok? Que de las 2 formas que nosotros acostumbramos a operar, llega a ser un poquito más complicado el que nosotros entremos en operaciones de puntos de cambio, ¿vale? ¿Por qué? Porque te lo he dicho que para muchas personas, obviamente no es un secreto, que muchos traders tenemos siempre la idea de tratar de descifrar, ¿okay? El mercado a futuro, vela tras vela, ¿sale? Es decir, que nosotros constantemente tratamos de decir, ok, ¿cómo puedo estar seguro que, por ejemplo, o sea, en este ejemplo que te puse aquí, ¿cómo puedo estar seguro que aquí donde te puse la palomita, el mercado va a tener un cambio? O sea, ¿cómo puedo asegurar que la última vela verde va a llegar ahí, o sea, en este caso aquí? ¿Cómo puedo asegurar que la vela verde va a llegar ahí? ¿Okay? Y que sí va a cambiar. Por ejemplo, te lo pongo ahorita como está en el mercado, ¿no? Vimos que aquí se presentó un choque de máximos, ¿okay? Tenemos aquí esta zona baja y viene la pregunta, como te estoy diciendo, ¿cómo puedo asegurar, ¿okay? Que si esta vela verde llega, ¿okay?, a la línea, ¿cómo podríamos asegurar que sí va a tener un punto de cambio? Es decir, ¿cómo yo podría asegurar, ¿okay?, que yo podría hacerlo? Ponen por acá, no sé por qué, pero siempre me da miedo entrar en continuidades, porque siento que en cualquier momento
va a venir el retroceso. De hecho, eso es a lo que voy. Hay una, ¿cómo les puedo decir? Una pequeñita clave, ¿ok? Para tratar de descifrar eso. Entonces les digo, ese es el problema, ¿ok? Que cómo podemos saber que el mercado va a hacer eso. Y te digo que, como tal, nunca le vamos a encontrar una respuesta a eso. O sea, no vamos a poder descifrar con certeza, ¿okay? O decir, ¿sabes qué? Estoy 100% seguro que el mercado va a hacer esto, porque eso no va a pasar. Pero lo que sí podemos hacer, ¿okay? Es poner las probabilidades, ¿okay? y los recursos, perdón, a nuestro favor. ¿Eso qué quiere decir? ¿Okay? Que cuando nosotros tenemos una estrategia, como te lo he dicho, nosotros siempre vamos, y esa es la única manera que hay, ¿okay? O al menos la más adecuada, que para nosotros llegar a una predicción, nosotros tendremos que siempre, ¿okay? siempre recopilar datos del pasado para una predicción en el futuro, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que tener bien claro que el mercado siempre, y esa es la razón por la que existen las estrategias, el mercado repite patrones, ¿vale? Eso quiere decir que las estrategias existen porque el mercado ha hecho esto una, otra y otra vez, como aquí y en el choque de máximos, ¿vale? O sea, ¿cómo podríamos haber dicho que esto iba a ser un choque de máximos, por ejemplo? Pues porque ya se vio aquí y acá. De hecho, ahorita no me percaté por lo que les estaba escribiendo, pero no sé si alguno de ustedes identificó que ahorita se acaba de dar un doble choque de máximos, como lo hemos estado hablando en las últimas sesiones, ¿vale? No sé si alguno de ustedes lo alcanzó a ver, ¿okay? Pero básicamente, bueno, la verdad es que te digo que los gaps no son como muy o sea, no me agradan mucho, pero el movimiento no superó el 50%, doble choque de máximos, como en las sesiones que vimos, ¿vale? Y ahí está, operación sencilla. Y vamos a lo mismo lo que te estoy diciendo ahorita. ¿Cómo habríamos podido saber que aquí el mercado iba a retroceder y que aquí otra vez iba a tener ese retroceso? Pues como tal no lo sabemos, pero lo que sabemos es que el mercado ya lo hizo ciertas ocasiones y de qué forma lo hizo. ¿Okay? Aquí estamos viendo que lo hizo con pares de velas, ¿okay? Este de acá pues no fue un movimiento válido porque viene desde hasta arriba, entonces ese no nos importa, pero el que sí es válido terminó en pares de velas y pares de velas, ¿vale? Entonces nosotros siempre vamos a llegar a nuestra predicción en base a eso, ¿vale? Eso te lo digo para que entiendas, ¿ok? Que cuando una persona opera puntos de cambio, no vas a poder operar puntos de cambio si todavía no has llegado a esta lógica, ¿vale? O sea, si todavía no has llegado al entendimiento de que las operaciones que nosotros ejecutemos siempre se van a basar, o al menos en su mayoría, por patrones que nosotros vimos en un pasado, ¿vale? Mira, por ejemplo, aquí, mucho ojito, bueno, lo hablamos el día de ayer, ¿qué es lo primero que tienes que ver? Reloj, zona, ¿vale? Eso te va a llevar a la decisión de aquí operar o no operar, ¿vale? Te digo, la idea es que tú busques, perdón que haya cambiado un poquito de tema, pero para que ahí hubiera sido una operación válida, ¿okay? Para que hubiera sido válida, que quiere decir que no es válida, hubiéramos buscado ese último empujón que dio, pero que lo hubiera dado de una, ¿sale? O sea, sin haber tocado antes. Y ahí sí hubiéramos tenido una operación bastante buena, como muy probablemente las anteriores, ¿vale? Entonces te digo, nosotros no podríamos decir, ¿okay? O sea, ¿cómo puedo asegurar que aquí el mercado va a cambiar? La única manera que nosotros tendríamos son los fundamentos que ya conocemos, como, ok, el tiempo, que es lo que te estoy diciendo que tenemos que ver, el tiempo, la forma, el movimiento, etcétera, etcétera. Y te digo que vas a tener que llegar al entendimiento, ¿okay? De por qué se dan las cosas, cuándo sí y cuándo no, ¿vale? Por ejemplo, te digo, estoy seguro que muchas personas que de pronto no están en la academia o que no
porque bueno, ustedes saben que subo algunos videos nada más al canal. Mucha gente no sabe eso, ¿vale? Pero ustedes que están acá sí lo saben, en qué momento esta no hubiera sido una operación correcta, ¿vale? Y eso, créanme que tienen que aprovecharlo muchísimo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en puntos de cambio nosotros vamos a tener que operar sí o sí, ¿okay? O sea, si el mercado cumple las condiciones adecuadas, tenemos que ejecutar la operación, ¿okay? Más sin embargo, ¿ok? Quiero que entiendas esto, que cuando nosotros entramos en puntos de cambio, nosotros estamos diciendo, ok, yo voy a ejecutar una operación, digámoslo así, esperando que el mercado haga un cambio de movimiento, ¿ok? Y ese es el problema, que muchas veces no sabemos cuándo va a ser el cambio de movimiento, más sin embargo, ¿ok? Las personas que entran en continuidades no se tienen que estar rompiendo la mente con el, ok, voy a entrar en la operación esperando que el mercado haga un cambio de movimiento. ¿Por qué? Porque simplemente entrar en una continuidad así de sencillo va a ser una vez que el mercado ya haya hecho ese cambio de movimiento. ¿Okay? Ya una vez que tú viste, ¿okay? Que ya confirmaste que el mercado hizo un cambio de movimiento, es ahí cuando vamos a entrar, ¿okay? Y tienes que llegar al completo convencimiento de que así es, ¿vale? Porque el problema es que hay personas que dudan de puntos de cambio, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner aquí un ejemplo de continuidad, porque aquí también se hubiera podido operar en continuidad por las continuidades cortas, o sea, a ver, para no confundir, una continuidad corta, ¿ok? Continuidad corta es cuando nosotros tenemos velas en un mismo sentido, ¿vale? Y una continuidad, en este caso, es cuando el mercado ya cambió de sentido, ¿vale? Listo. Entonces te decía, si las personas tienen miedo de entrar en puntos de cambio porque no saben si va a cambiar o no, ¿ok? Y cuando se da la continuidad todavía te da miedo de que digas, o sea, te voy a poner aquí el ejemplo que te decía, ¿no? Tenemos aquí un ejemplo, un impulso y viene el retroceso, ¿no? La operación correcta, ¿okay? Es aquí, siempre en una continuidad debemos de entrar cuando se da la primer vela que confirma nuestro cambio de movimiento, ¿vale? Y te digo, la idea, o al menos la forma correcta debería de ser que si te da miedo, ¿ok? O desconfianza al decir, ok, no sé si aquí el mercado va a cambiar de sentido, pues dices, ok, me voy a esperar un poco, ¿ok? Para entrar en continuidad. Si se da la primer vela, ahí deberías de ejecutar, ¿vale? Pero si llegas con la situación de, ok, ya se dio la primera vela y ahora otra vez, ¿cómo podría asegurar que el mercado sí va a cambiar de sentido? Solo quiero que lo pienses. Así es el trading, ¿sale? Desde que tú decías, ¿cómo puedo saber que el mercado va a cambiar de sentido? Una oportunidad, o sea, tenías una oportunidad y cambió de sentido. No la aprovechaste, ¿sale? Se da la primer vela. ¿Y cómo puedo saber que el mercado va a continuar? Segunda oportunidad desaprovechada, ¿vale? Y mucha gente, lamentablemente, y te digo porque a mí me llegó a pasar muchas veces, una vez te conté que tuve una situación en mi Q-Option en la que en el mercado OTC de fin de semana, el mercado me dio 36 velas hacia la baja, continuas, ¿vale? De hecho voy a buscar, creo que por ahí todavía tengo el video. 36 velas, imagínate. El problema fue que yo desde la 10ª vela, ¿okay? Desde la 10ª vela estaba convencido de entrar en la operación. O sea, desde la 10ª vela dije, voy a entrar en la continuidad. Y cada vez decía, no, me voy a esperar, o sea, ya la siguiente. Si la siguiente roja, así decía,
Si la siguiente es roja, ahora sí entro, ¿vale? La siguiente era roja y no entraba y decía, es que ya se va a venir el retroceso. Ahora sí en la siguiente entro. Y así durante 26 velas más, ¿ok? Y después de esas 26 velas, dije, ok, pues ya dio 26, que no de 27. Y de repente, ¡pum! Operación terrible. Que cuando tuve 26 oportunidades de haber entrado en la operación y no la ejecuté por simple desidia, o sea, por el simple hecho de no confiar en mí mismo, de no confiar en lo que estoy haciendo, porque no es nada más que eso. Miren, por ejemplo, aquí se dio una situación, perdón que cambie de tema rápido, aquí se dio una situación muy similar del doble choque de máximos que a la que se dio acá, ¿vale? Acuérdense que les digo que cuando tenemos este tipo de velas, no las vamos a contar en el movimiento, entonces básicamente sería un doble choque de máximos, pero no está obviamente en la zona, entonces pues bueno, o sea, nada más quería que vieran ahí el movimiento. ¿Okay? Pero ¿cómo podemos saber cuando va por la tercera vela que van a haber 10 velas más en ese sentido, Jorge? Es que no tenemos que, o sea, a lo que voy, es que esas preguntas no nos las tenemos que hacer, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a operar ni la décima vela ni la octava, ¿sí me explico? O sea, ese es el problema que les digo, que nosotros, y créanme que se los digo de todo corazón y de la mejor manera, este tipo de cosas no nos van a permitir progresar nunca en el trading. Así se los digo, y perdón, créanme que yo los quiero mucho y se los digo de todo corazón. Esas cosas no nos van a permitir progresar nunca. O sea, el de, es que ¿cómo puedo saber si va a haber 5 velas más? No lo vas a saber. No sabes ni siquiera si va a haber una vela más, ¿vale? O sea, es lo que les estoy diciendo. No sabes si aquí va a haber una vela roja o va a haber una vela verde, ¿vale? Lo único que sabemos, ¿okay?, son cómo se repiten los patrones pasados, cómo es la estrategia. En este caso, ¿okay?, la mejor forma de una continuidad, ¿okay?, o sea, de operar en una continuidad, y me estoy refiriendo a una operación de 60 segundos, siempre va a ser en un mercado, sea el mercado que sea, o sea, refiriéndome a mercado lateral, canal bajista, etcétera, etcétera, ¿okay?, en cualquier tipo de mercado, pero siempre con una continuidad corta en el último movimiento, ¿vale? Y cuando esto pasa, en la mayoría de ocasiones, el mercado suele tener simetría, ¿vale? ¿Y qué simetría en este caso del trading? Que por lo general cuando nosotros vemos un movimiento limpio de una bajada, ¿okay?, en continuidad corta, digo, bueno, ahorita no se está dando así de su mayoría, el día de ayer lo vimos, pero cuando nosotros tenemos un movimiento limpio, una continuidad corta me refiero, imagínate que te voy a poner aquí impulso, retroceso, impulso, ¿vale? Tenemos el primer impulso desde que inició la onda hasta que terminó, velas en un mismo sentido. Perfecto, ¿vale? Ahora viene nuestro retroceso. Desde que inició hasta que terminó, velas en un mismo sentido, ¿vale? Entonces, cuando tú te das cuenta, ¿okay?, que esta última vela llegó a una zona de referencia, a una línea de referencia, ya sea en un canal, en donde sea, etcétera, etcétera, y hizo el punto de cambio, inicia la siguiente vela, ahí tienes que ir con toda la simetría, es decir, después de esa primer vela, la operación es una operación simplemente a la siguiente vela. ¿Y por qué? Es que nosotros tenemos que entrar en la primer vela, ¿okay? Porque piensa esto que te voy a decir. ¿Cómo ¿cómo se llama? ¿Cómo se conforma una tendencia? Perdón. Una tendencia nos dice que cada vez un impulso tiene que llegar más abajo que el anterior, ¿vale? No nos dice qué tan abajo, solamente nos dice que tiene que terminar más abajo que el anterior, ¿sale? Entonces aquí te estoy poniendo el ejemplo. Tenemos impulso, impulso más abajo, impulso más abajo, impulso más abajo. Solamente sabemos que tiene que ser más abajo que el otro,
no sabemos cuánto, ¿vale? Ahora, entonces, cuando tú tienes una tendencia, por lo general marcas una línea en tu impulso. Y por lógica, esto te quiere decir que después de la primer vela, tenemos mínimo, o sea, te voy a poner así como mínimo, esta distancia, ¿ok? Para una zona, digamos, segura, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que todavía tenemos esta distancia, este cuadrito azul, para que nuestra operación se desarrolle por mucho o por poco, ¿vale? El problema es que, por ejemplo, lo que decíamos ahorita, ¿qué es lo que pasa si dices, o sea, si entro en la tercera vela, ¿okay? Imagínate que tú entres en la tercera vela del impulso, ¿okay? Aquí el mercado en cualquier momento puede cambiar. ¿Por qué? Porque ya superó al impulso anterior. Entonces el que tú entres aquí en una operación bajista, por ejemplo, sería que literalmente te estés echando tú solito a la hoguera, ¿vale? Es por eso que todas las operaciones en continuidad se tienen que dar casi cuando inicia el movimiento. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Es como si tú quisieras entrar aquí en continuidad, por ejemplo, o sea, te estoy hablando de aquí, ¿ok? Obviamente, esto no está cumpliendo, digamos, los fundamentos ideales, que por lo general, para entrar en continuidades tiene que ser un volumen un poquito distinto, ¿ok? Pero a lo que me refiero es que cuando entras en una continuidad, sería como de, al terminar esa vela roja, literalmente en cuanto la vela roja hace su cierre, deberías de entrar a 60 segundos, ¿okay? Para que tu operación termine en esta vela, o sea, en esta, ¿vale? Cuando termine esa vela roja. ¿Y en qué nos vamos a basar en una operación? Pues te digo que por lo general cuando tenemos un movimiento, por ejemplo, aquí tuvimos una continuidad corta de 2 velas, ¿sale? Acá tuvimos un movimiento en continuidad corta de 2 velas. Pues aquí el movimiento inició con una continuidad corta de 2 velas, te digo. Este volumen no es el más adecuado, ¿okay? Porque cuando nosotros operamos una continuidad, ¿okay? Nosotros vamos a querer, eso te lo voy a poner aquí por escrito, que la primer vela del movimiento en el que vamos a operar no sea mayor que la del último movimiento, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que si tú tienes algo, por ejemplo, así, y la primera vela, ¿okay? Es de esta manera, ¿okay? Pues aquí no tenemos una operación. ¿Por qué? Porque el mercado ya se extendió. O sea, la idea de que entremos en la segunda vela, ¿okay? Es que si la primera vela no fue la vela de extensión, para que el mercado, mira, es más, te lo voy a poner así, ¿vale? Cada que el mercado se mueve de un lado a otro, ¿vale? Cada que el mercado se mueve de un lado a otro, de alguna manera debe de extenderse, ¿ok? ¿Y cómo es que el mercado, pone acá en el chat, cómo crees que el mercado demuestra, o cómo nosotros vemos que el mercado demuestra un movimiento? O sea, ¿cómo podrías decir? El mercado se movió de aquí a acá rápido. O sea, ¿de qué manera podrías decir que el mercado nos demuestra eso? Ah, pues exactamente con velas de volumen, ¿ok? Con impulsos. Entonces, para que el mercado llegue de un punto a otro, va a tener que extenderse, ¿ok? Y te recomiendo que empieces a notar, cada que tú veas el mercado, de alguna manera le prestes atención a cuáles son las velas que realmente hicieron el trabajo de llegar de un lado a otro. ¿Esto qué quiere decir? ¿Okay? Que cada movimiento de alguna manera va a tener una extensión. Entonces, si la primera vela inicia con gran volumen, por lo general, esa sería la vela de la extensión. ¿Eso qué quiere decir? Pues que muy probablemente tu operación ya no represente volumen, porque la primer vela ya lo hizo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a buscar? ¿Okay? Pues simplemente, ¿okay? Que, como te pongo, que la vela que inicia el movimiento no supere a la última. Exactamente esto. ¿Y eso qué quiere decir?
Pues que para que el mercado llegue de un lado a otro, ¿okay? Ya nos confirmó que cambió, ¿okay? Pues ahí todavía nos falta esa extensión, ¿okay? Y es ahí donde una persona entra en una continuidad, ¿vale? Para buscar esa extensión del mercado, ¿vale? Te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Cada que el mercado suele tener un choque de máximos, ¿ok? Y te voy a poner ahí ahora para que te des cuenta. Cada que el mercado tiene un punto de cambio, por lo general cuando la vela que tiene el punto de cambio no es mayor que la última del movimiento, que después viene la extensión. Ahí también, perdón que meta esto en el tema, pero recuerda cómo es la técnica de relleno, ¿sale? La técnica de relleno nos dice que cuando nosotros tenemos un cambio de movimiento, vamos a buscar una vela que inicie nuestro movimiento con volumen pequeño, pero con una mecha de gran tamaño, y ahí viene la extensión, ¿vale? Y todo se trata de esto, o sea, el volumen en las velas y el volumen del mercado lo es todo. Tan solo piénsalo de esta manera, ¿ok? Cuando nosotros entramos en puntos de cambio, ¿ok? Tú vas a entrar en una operación en puntos de cambio cuando el mercado ya terminó su extensión, ¿sale? Cuando la extensión llegó al máximo, y en una continuidad va a ser lo contrario, ¿sale? Tú vas a buscar esa extensión, ¿sale? No va a ser cuando el mercado ya la hizo. Entonces, si la primer vela del impulso ya hizo esa extensión, pues bueno, ya no es una oportunidad el que entres en una continuidad, ¿vale? Y te digo, para operar continuidades tenemos realmente muchas opciones de hacerlo. Te digo, en mercados laterales, en mercados en tendencias, en canales de tendencia, en tendencias normales, etcétera, etcétera, etcétera. Las opciones realmente son muchísimas. A ver, me dicen que acá el otro índice 25, que quizás se ve un poquito mejor. Mira, por ejemplo, aquí se veían buenas continuidades también. ¿Ok? A ver, dame un segundito. Mira, fíjate, yo sé que pues bueno, no está como de la mejor manera posible, pero lo que quiero que veas, o al menos lo que se alcanza a percibir aquí, son los movimientos en continuidad corta. Mira, desde acá, ¿sale? Fíjate estos movimientos, ¿ok? Y no hay manera de que lo puedas dudar. Desde aquí, un movimiento de baja limpio, movimiento hacia la alza limpio, una vela después de otra, retroceso limpio, impulso limpio, retroceso limpio, impulso limpio, así tal cual, ¿vale? Obviamente, la idea pues es que el retroceso llegue a la zona caliente de Fibonacci entre el 50 y el 61.8%, pero la verdad es que ya una vez que acostumbras a entrar en continuidades, hubieras podido entrar aquí, y te digo, o sea, ahorita estoy entrando apenas al tema de las continuidades, y por ahora les estoy explicando, digamos, la forma básica, que es, como te digo, simplemente una continuidad corta, ¿ok? Que la vela que inicia no sea mayor que la última, y listo, ¿vale? Porque obviamente hay muchísimas más opciones, como por ejemplo esta de aquí hubiera sido bastante buena, fue mayor que la última, pero es una variante válida. Por ejemplo, un patrón escalera también es una variante válida para un movimiento. O sea, acuérdate que de hecho, cuando inicié Master Traders, una de las primeras variantes o patrones que yo comencé a manejar, que comencé a enseñar, fue el patrón escalera en una continuidad, que era básicamente algo así, ¿ok? Un retroceso así, la primer vela, ¿ok? Y había las mismas opciones que ahorita, haber entrado en el punto de cambio del patrón escalera o haber entrado en la continuidad hacia la alza, siguiendo el patrón, ¿vale? Que es más o menos muy similar a esto. Y esto lo pueden ver, por ejemplo, en
en el primer video que subí de patrones de velas de hace como 2-3 años, ¿vale? Entonces te digo, ¿ok? Ahorita quédense con el tema de las continuidades de una forma básica. Vamos a irlo viendo. Y yo a lo que quiero llegar, ¿ok? Es que muchas personas a la hora que, mira, por ejemplo, estos son los mercados buenos para continuidades. Obviamente que el volumen está feo, o sea, está el mercado ambiguo, ¿okay? Pero a lo que me refiero que los mercados que están en tendencias bien marcaditas, ¿okay? Pero que tienen buen volumen, son bastante buenos, ¿okay? Te digo, o sea, no, la verdad ya viéndolo bien como que no. Pero a lo que me refiero, o sea, no me refiero al volumen, sino que cuando tú ves un mercado que está impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, y sobre todo que está haciendo un swing trading, ¿ok? De un movimiento que venía más abajo, es decir, viste que ya se vino un movimiento largo, ¿ok? Y ahora está haciendo todo el relleno, tienes ahí un mar de operaciones. Por ahora, como te digo, déjate guiar por las operaciones básicas, que te digo, continuidad corta, o sea, la verdad que las mejores operaciones y así te lo aseguro, te lo firmo, las mejores operaciones que vas a poder ejecutar en tu vida, así tal cual, son las operaciones que te va a dar un mercado simétrico. Y te digo, o sea, o al menos a mí las operaciones que más me gustan es cuando veo, ok, que así como se presentó la bajada, okay, limpia, se presenta la subida de la misma manera. Okay, por ejemplo, aquí sería un ejemplo, ¿no? Entrar en continuidad sería, si no entraste en el punto de cambio, o sea, que quiere decir que si no entraste en esta operación, en esta vela roja, en el punto de cambio, ok, si te da miedo por alguna razón, que no sé si la gano, no sé si la pierdo, pues esperas esta vela, o sea, dices, a ver, ¿cómo se presentaron anteriormente? Pues bueno, no sé, fue una vela, 2, esto se le llama patrón elevador, ¿vale? Ya lo conocemos, esto es un patrón elevador. Llegó a su máxima extensión, pues bueno, ya vi más o menos cómo se presentó, pues ahora entro en el patrón elevador inverso, ¿vale? Entro en la continuidad, si te da miedo entrar en puntos de cambio. Obviamente, o sea, te estoy poniendo los ejemplos, ¿no? Para empezar, bueno, sí se veía como un buen choque de máximos, pero pues no hay ningún análisis previo, o sea, eso, nunca hagas esto que estoy haciendo, o sea, yo lo hago para darles ejemplos rápido, pero lo que quiero que me entiendas es las maneras, por ejemplo, en las que tienes que entrar. Siempre tienes que ver tener un análisis previo. Si no has hecho ningún análisis previo, ninguna estrategia te va a funcionar, ningún mercado te va a respetar, ninguna estrategia te va a respetar, porque simplemente eso es lo que hace todo. Y te digo, la mejor manera de que una persona siga una estrategia, ¿ok? Es simplemente dejando que el mercado, o sea, bueno, no, sí, que el mercado te guíe y que sigas la corriente, ¿vale? O sea, que así como si tú ya viste que el mercado te hizo 1, 2, 3 movimientos limpios y está empezando el cuarto, entras, ¿vale? Pero entra donde debe de ser. O sea, no entres diciendo, ok, me voy a esperar a que me dé 15 más, porque el mercado no va a ser lo mismo 15, 30, 40 veces, ¿vale? Por ejemplo, te lo voy a poner aquí en este mercado, o sea, en el que estamos ahorita, ¿okay? Te digo que los mercados que son para entrar en continuidades deben de tener un volumen, o al menos en su mayoría, te digo simétrico. ¿Y a qué me refiero con eso? Que las velas suelen ser limpias. La verdad es que una continuidad no tiene muchísima complicación. Y te digo, yo creo que ese es el problema de muchos, ¿vale? Que no pase algo así. Pues te digo, si haces tu análisis correcto y si el mercado es simétrico, nunca te va a pasar algo así, ¿okay? Porque estas cosas son fáciles de predecir, muy fáciles de predecir en qué momento el mercado sí va a respetar o en qué situación no lo va a respetar. Créeme que es súper fácil predecirlos, te digo. La primera indicación y la primera manera de hacerlo siempre va a ser, ¿ok? Decir, ok, no voy a operar sin haber hecho un tipo de análisis previo, ¿ok? Y así de fácil. Mira, por ejemplo, este de acá.
O sea, sabes que te estoy poniendo ejemplos, pero a lo que voy, tenemos continuidad corta, así como bajó, subió, bajó, aquí tuvo una, dos, bueno, aquí ya se cortó un poquito, ¿okay? Pero, o sea, que te des cuenta que siempre el mercado cuando tiene un movimiento limpio, de hecho aquí lo está haciendo pero en una escala pequeñita, si te fijas, ¿okay? Continuidad corta, continuidad corta, continuidad corta y continuidad corta, ¿vale? O sea, velita, obviamente este mercado sí está medio feíto, pero o sea, lo que quiero que veas es que son velas rojas, ¿ok? Velas verdes que llegaron al punto de referencia, velas rojas, ¿ok? Se da la primer vela verde y ahí entras, ¿vale? Siguiendo la corriente, así de sencillo, así de fácil es operar una continuidad. Por ejemplo, ahorita, ¿cómo se veía? Pues vela roja, ¿okay? Ahí está la vela roja. Si no entraste en el punto de cambio, si tu análisis te lo dice, si la vela tiene todavía distancia para extenderse, pues entras en la siguiente, ¿vale? Por ahora terminamos, traders. Continuamos el día de mañana. Espero les haya gustado esta sesión. Que Dios los bendiga. Y vamos a continuar el día de mañana, ¿vale? De verdad que hagan sus anotaciones, traders. Y obviamente siempre sigan los mercados que te estén dando movimientos limpios, ¿vale? Y mañana vamos a continuar con este tema. Espero que les haya gustado. Obviamente, continuidades es algo maravilloso. Y bueno, traders, que tengan una excelente noche y nos vemos en la próxima.